Buenos días, mi nombre es José Carlos Muñoz Aguilar, mi matrícula es la CTM 080494. Actualmente estoy cursando la materia de Administración de Empresas en la Universidad Virtual CNCI. Voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de Derecho, en la cual me piden dar respuesta a ciertos conceptos, empezando por el concepto de Estado, que es la forma de organización política con poder administrativo y soberano de una determinada zona geográfica y tiene tres elementos básicos, los cuales son el territorio, la población y la soberanía. Número 2, testamento. Es un acto por medio del cual una persona manifiesta libremente su voluntad de disponer sus bienes, derechos y obligaciones y designarlos a una o varias personas después de su muerte. Número 3 es la sucesión, proceso de transmisión de bienes de una persona fallecida. Existen dos tipos, que es la sucesión intestamentaria y la testamentaria. La intestamentaria es regulada por la ley debido a que la persona fallecida no hizo un testamento, y la testamentaria se reconoce con los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento. La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece las facultades y limitaciones que tiene el Estado con los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Se divide en dos partes, que es la dogmática, que comprende los primeros 29 artículos que hacen referencia a los derechos humanos y sus garantías, y la orgánica, que está regulada por el Estado, especificando los derechos y obligaciones de las autoridades y los gobernantes. Quinto concepto, garantías individuales. Son los derechos de toda persona posee por el simple hecho de haber nacido. Está, estas se ven por el bienestar de los ciudadanos y están dentro de la parte dogmática de la Constitución. Se agrupan en cuatro categorías, que es de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. Sexto concepto, la soberanía. Facultad del pueblo para autodeterminarse. Reside esencialmente y originalmente en el pueblo y lo ejercen mediante los poderes de la Unión. Se distinguen dos tipos, que es la interna y la externa. La interna es la capacidad del Estado para ejercer la autoridad dentro de un territorio, según lo establecido en la Constitución, y la externa es la que el Estado ejerce en el cambio internacional con otros estados a través de la diplomacia y tratados internacionales. Séptimo concepto, obligaciones. Las obligaciones son toda relación jurídica por la virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente a realizar determinada prestación a la otra, que en correspondencia ostenta a un derecho personal. Octavo concepto es el contrato. Es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones, y sus elementos son la capacidad de las partes, el consentimiento de libre de vicio, un objeto lícito que no sea contrario a la ley o infrinja en un delito, y la formalidad o solemnidad requerida por la ley. Adicional, en mi proyecto me están pidiendo que dé respuesta a unas preguntas. La primera es: ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? ¿Es por el pago de cumplimientos, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación, etcétera? La siguiente pregunta: ¿qué situación se evita al firmar un contrato de compra-venta de un bien inmueble? Se evita el cambio de precio o forma de pago de la vivienda, posibles estafas, y evita malentendido en la entrega de la propiedad y las condiciones en las que se entregue la misma. Siguiente y última pregunta. Me dice que en qué situaciones reales en las que no se firma un contrato, que mencione varias. Entre ellas puede ser al adquirir algún servicio o producto, al vender mercancía y al rentar una casa, por ejemplo. En estos casos, al no tener nada firmado, corremos el riesgo de no recibir el pago completo o correspondiente al servicio que estamos brindando o al producto que estamos ofreciendo. En el tema de la renta de una vivienda, al no tener un contrato estipulado, corremos el riesgo de que nos hagan daños a nuestra propiedad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.